Pregunta número 1. Aquí el objetivo es que la pendiente se convierta en perpendicular. Primero entender que una pendiente paralela es porque cuando las rectas, por más que se extienden, no se cortan, no se intersectan. Mientras que una perpendicular se debe intersectar y forma un ángulo de 90 grados. Para convertirla rápidamente aplico lo siguiente. Si es una fracción, lo que debo hacer es invertir. El numerador cambia con denominador. Y también debe cambiar el signo. Negativo a positivo, positivo a negativo. Y rápidamente he obtenido la conversión a perpendicular. Si me llegase a pedir paralela, sería el mismo elemento, con el mismo signo, el mismo número. Cuando es perpendicular, aplico este proceso. Pregunta número 2. Determine el dominio de la función real f definida por. En pantalla observamos una función raíz. ¿Ya? Para la función raíz debo tomar en cuenta el numerador y el denominador. Pero debo tomar en cuenta la siguiente indicación. El denominador lo ubicamos con la condición mayor, mientras que el numerador con la condición de mayor igual. ¿Por qué? Porque de esta manera podemos observar que si yo ubico una cantidad que sea inferior a este 1 o igual, va a generar que sea un valor 0 o negativo. Y sabemos que primero si es 0, genera un infinito al momento de dividir, y si esto fuera una cantidad negativa, no le podemos sacar raíz cuadrada. Entonces, por eso es que la condición es mayor. Acá es mayor o igual porque aquí sí puedo obtener el valor 0, no hay ningún problema como numerador, pero en este caso recordemos que debe ser una cantidad positiva. Resuelvo si es negativo positivo, si es negativo positivo. Realizo una gráfica para poder entender rápidamente la idea. Infinito negativo, infinito positivo, 1, 4. Ubico esta cantidad con el intervalo abierto porque recordemos que la simbología mayor y menor utiliza intervalos abiertos, mientras que la simbología mayor igual o menor igual utiliza los intervalos cerrados. Realizaría yo una especie de tablita para saber cuál sería la respuesta a seleccionar en base a lo siguiente. Un número de prueba que debe estar en los rangos de cada uno de los intervalos. Por ejemplo, aquí podemos encontrar el 0, del 1 al 4 podemos encontrar el 2 y aquí podemos encontrar el 5 o cualquier cantidad superior. Lo que yo debo hacer simplemente es reemplazar esos elementos y obtener el signo que es lo que me interesa. Por ejemplo, si lo hago con 0, me queda negativo el numerador y negativo también el denominador. Si lo sustituyo 2, me queda negativo el numerador, pero positivo el denominador. Si lo hago con el número 5, me queda positivo el numerador y positivo el denominador. ¿Qué logro con esta tabla? Lo siguiente. Al momento de yo multiplicar los signos, como es una raíz, debo optar por los valores positivos. Menos por menos me va a salir más. Más por menos, menos. Y más por más, más. Quiere decir que mi respuesta van a ser las positivas. Sería esta y esta de aquí. ¿Cuáles serían esas respuestas? Este primer intervalo y este último intervalo. No estoy usando el del medio. Por lo tanto, el que cumple esa condición sería el de aquí. ¿Por qué no el que está de este lado? Porque si nos fijamos, ese número 1 debe ser un intervalo abierto. Y aquí lo tiene ubicado como intervalo cerrado. Entonces, al momento de que yo le cambie la dirección a ese corchete, lo convierto en un intervalo abierto. Pregunta 3. Aquí lo que yo busco es la ecuación paramétrica, que también puede ser en algunas ocasiones la ecuación vectorial. Ya, esto es una fórmula reducida de la misma. Tengo la fórmula directa aquí y lo que yo debo distinguir es el vector y el punto. Aquí claramente es el punto, claramente es el vector. La simbología I y J lo que indica es, en este caso haciendo referencia a X y Y. Solo es lenguaje vectorial. Lo que voy a hacer en este momento es lo siguiente. Lo que voy a hacer es sustituir los elementos en la fórmula en el orden XY. X sería 7 negativo, Y sería 8 negativo, 5 negativo y 4 positivo. Tomar en cuenta de que aquí es una constante, puede ser cualquier letra, en este caso está utilizando la T. Aquí la respuesta sería la primera.
En la siguiente pregunta lo que debo hacer son unas especies de conversiones con proporciones directas, más conocida como la regla de 3. Entonces lo primero que yo voy a hacer es lo siguiente. Los 200 watts los voy a convertir en kilowatts porque es el valor con el que está trabajando. Entonces lo que debo hacer es dividir para 1000. Ahí tengo que va a quedar 0.2 kilowatts. Me dice la condición de que cada kilowatt hora cuesta 10 centavos, que es la condición que está aquí. Entonces, yo quisiera saber cuántos son esos 0,2 kilowatt hora, valor a pagar. Entonces lo que voy a hacer es una proporcionalidad de forma directa, forma cruzada. 0.2 por 0.10 dividido para 1. 0.02 es la respuesta, este sería el valor en dólares, pero recordemos que este lo está calculando por hora y lo que yo quiero saber es por día, porque mi pregunta hace referencia a la parte de día. Entonces convierto. Una hora, en este caso, va en el numerador para poderse eliminar y sabemos que un día tiene 24 horas. Elimino, realizo la multiplicación y me queda 0,48. Entonces, esto 0,48 es el valor que se paga por día. La última proporcionalidad sería de que esos 0,48 equivalen a un día y quiero saber a cuántos días equivalen esos 48 dólares. Entonces realizo otra vez la forma cruzada y obtengo que la respuesta sería 100 días, que sería la segunda. Pregunta número 5. Hace referencia a partidos realizados. Tenemos un sistema de ecuaciones de 3×3 donde pide la suma total de los elementos. Cuánto vale X, cuánto vale Y, cuánto vale Z, sumarlos. Lo primero que yo debo realizar es ordenarlos porque me doy cuenta de que están incompletos. Entonces los ordeno de tal forma de ver cuáles ya están despejadas para que se me haga más sencillo. Por ejemplo, aquí solamente lo que yo debo hacer, si es negativo, se hace positivo. Una vez que yo he aplicado este orden, me doy cuenta de que el valor obtenido lo voy sustituyendo en el que sigue y obtengo la segunda letra. Tengo dos valores, sustituyo en el primero y me doy cuenta que obtengo la tercera letra. Si yo lo ordeno de esta forma, tendré una secuencia que me permitirá ir reemplazando al que sigue, Sería más sencillo. Y obtengo que el valor de la sumatoria de todo sería 18, que es lo que pide la pregunta. Entonces, si yo me doy cuenta que es un sistema incompleto, sería más factible hacerlo de esta forma, una forma escalonada, porque si es completo, tendría que aplicar algún método de resolución de 3×3, ¿no? La respuesta sería 18, la que está ubicada. Pregunta 6. Aquí lo que me hace indicación es referente a cuál criterio no es el adecuado, o sea, cuál no estoy aplicando en este ejemplo. Entonces, para irlo verificando con cada una de las opciones. Primero, cociente de potencias de bases iguales. Para que se dé esta condición debe existir cantidades iguales en el numerador y en el denominador. En otras palabras, letras iguales. Observo que las letras son iguales, sí, pero en el numerador y el denominador. No hay una que sea igual en el numerador y el denominador. Como yo no encuentro una letra parecida arriba y abajo para entenderlo más rápido, quiere decir que no estoy aplicando esto. Potencia de una potencia sí sería, porque claramente aquí tenemos 15 elevado a 1/3. Producto de potencias de bases iguales sí sería, porque estoy multiplicando la y por el y al cubo y acá la x por la x a la cuarta. Potencia de un cociente sí sería, porque en esta partecita de elevado a 15 estoy elevando un cociente, una división. Entonces la que no iría sería la primera. Tenemos ahora un logaritmo. ¿Cómo lo vamos a resolver? De la siguiente manera. Lo que me pide aquí es un despeje en base a la letra D, la que se observa de este lado. He reescrito el ejemplo para resolverlo paso a paso. Lo primero que voy a realizar aquí es lo siguiente. Aplicar la regla del logaritmo que me implica que una división se transforma en resta, como lo observamos aquí, ¿no? Luego una condición sencilla. Aquello que está dividiendo pasa a multiplicar. De esa manera me doy cuenta que ya va quedando sola el valor a despejar, que es la D. Ahora, lo que debo hacer es que
La regla del logaritmo implica que toda cantidad que multiplica un logaritmo puede ser escrita en forma de exponente. Entonces, S y D lo pongo en forma de exponente. Para dejar sola la cantidad de el menos logaritmo de A, que es negativo, pasa como positivo. Aplico otra propiedad. La propiedad me dice, cuando estoy sumando un logaritmo, puedo multiplicar de forma interna sus elementos, como se observa aquí. La última regla del logaritmo aplicada sería que cuando tengo el logaritmo de ambos lados de la igualdad, procedo a eliminar y trabajar con los elementos que han quedado. En este caso, el 2 elevado a la ID por el A igual a 2D. Y para finalizar, como solo necesito la D, aquello que está multiplicando pasa a dividir. Y obtengo el valor ubicado aquí, que sería la primera opción. Tenemos las 7 primeras.